Diputados posponen discusión de la reforma política del Distrito Federal. Tenemos que estudiar el fondo y eso es lo que han alegado la mayoría de los grupos parlamentarios e insisto, una reforma política de tal envergadura no merece que salga forzada. Senado aprueba reforma sobre desaparición forzada. Permite al Congreso legislar en la materia. Representa un avance de gran relevancia para el cumplimiento de los compromisos del Estado mexicano con nuestra sociedad y con la comunidad internacional. Tribunal Electoral retira candidatura a diputado federal a Marcelo Ebrard. Secretaría de la Función Pública lanza 4 acciones contra la corrupción. Reserva Federal de Estados Unidos mantiene tasas de interés. Marchas en Baltimore y otras ciudades de Estados Unidos contra el abuso policial. Comenzamos con el análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mesa del primer café en este jueves 30 de abril. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Ana María Salazar, Raimundo Rivapalacio, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Anoche tuvimos 3 debates en 3 estados para donde están jugando gubernaturas. En Nuevo León fue un debate donde quizás de los 3 hubo más confrontación. Ahí la candidata del PRI, Ivonne Álvarez, hizo lo que hacen los candidatos que van punteando. No responden, aguantan. ¿No? Cuando un candidato va punteando, pues lo que tiene que cuidar muchísimo es no cometer un error. Esto es lo que sucedió anoche en Nuevo León. En Guerrero, el estado convulsionado, el debate estuvo lleno de propuestas por parte de todos los candidatos. Igual se vio un poco más matizado en Michoacán, donde hubo otro debate. Pero bueno, ya los electores en esas entidades pues están viendo ya a a todos los candidatos, toda esta gama de candidatos para que puedan formarse una opinión y ya ir a las urnas con una mayor información. Esa es la idea, que los electores puedan llegar el día de la jornada electoral con la mayor información posible de a quienes les van a entregar a través del voto el mandato para que tomen decisiones colectivas en nombre de uno. Ayer el expresidente Luis Echeverría entró a una revisión de rutina en un hospital en la Ciudad de México y se quedó por una derivación de un viejo problema vascular. Se espera que hoy salga del hospital. ¿Cuántos años tiene? Nada más 92. 92. Sí. Nada más. Muy fuerte todavía. Digo, lo que tiene es mucho de la edad, pero pues 92 años y el tipo sigue siendo pues un roble. La PGR, por otro lado, sigue pagando los hierros del ex procurador Jesús Murillo Caram. Ahora tuvo problemas en la primera instancia judicial para acreditar el delito de desaparición forzada en contra del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y de 80 policías de Iguala y del municipio contiguo de Cocula, a los cuales acusó de ser los responsables de la desaparición. Y el crimen de desaparición es el crimen de los normalistas de Ayotzinapa. Ahora la nueva procuradora, Arely Gómez, tiene que reponer también este proceso y llevar una vez más las acusaciones para que el juez pueda decir, bueno, sí procede, que siga avanzando el juicio. Y cuando la justicia no le da, pues entonces para eso existen las filtraciones, ¿verdad? Sí. Este es el caso de Rodrigo Vallejo, el hijo del ex gobernador de Michoacán, a quien la Procuraduría General de la República de Jesús Murillo Caram le fincó el probable delito de encubrimiento después de que apareció en un video con Servando Gómez Martínez bebiendo, en una plática que no se veía pues digamos coaccionado, forzado, sino bastante amable. Bueno, pues la acusación era tan débil que un juez le permitió por 7,000 pesos defenderse en libertad. Sí. Bueno,
Cuando viene esta situación del juez, la semana pasada, pues aparece entonces otro video de estos que de la tutoteca que tiene la PGR, en la cual vuelve a aparecer de una manera mucho más amable, por lo cual el hijo del exgobernador se buscó un amparo contra esto y se lo negaron. Sí. Es decir, le crearon las condiciones adversas. El exgobernador Fausto Vallejo dice que este es un linchamiento mediático en contra de su hijo, pero bueno, separando las cosas, ¿puede haber un linchamiento? Sí, sí puede haber un linchamiento. Puede haber una intencionalidad, también puede haber una intencionalidad, pero ¿quién le manda a irse a sentar con un narcotraficante? Ese es el punto central, y no haberlo reportado, no haber dicho, no haberlo contradenunciado. Lo grave de esta conversación que tuvieron era que están hablando de quién sería el gobernador suplente de su papá. Sí, a mí me parece que lo más grave, entendiendo este punto, lo más grave es que la justicia se maneja a través de filtración. Sí, sí, en lugar de que haya casos sólidos que sean tan importantes en términos de documentación, de evidencias, de investigación, que un juez no diga, pues es que se le está cayendo este caso. Porque eso es lo que está sucediendo. Para efectos prácticos, todo el caso armado por el ex procurador Murillo Caram, en cuanto me voy a Ayotzinapa, se le está derrumbando. No creo que esto vaya a darle la vuelta. La Procuraduría General de la República tiene muchísimos recursos, tiene muchas investigaciones, supongo que pueden llegar a establecer un caso sólido, si no por el crimen en Ayotzinapa, por otro tipo de delitos, enriquecimiento ilícito, de alto, digamos, delitos graves. Pero bueno, vamos a ver cómo le da la vuelta a estas pifias del ex procurador Murillo Caram. Nos vamos ahora directamente al PA informativo que nos proporciona la agencia Intelite. 43% de los impactos. La Cámara de Diputados congeló la reforma política del Distrito Federal. Ana María tenía razón, conoce mejor a los diputados que yo, porque no puedo echarle ni siquiera responsabilidad compartida. No, es que sí lo comentamos ayer, yo decía que era una conspiración, pero tienes que entrar a la mente de House of Cards al estilo mexicano. Ya veremos más adelante, que tenemos de información que no es una conspiración, que es algo distinto, pero no es conspiración. El caso es que está congelada. Cuando menos hasta hoy, el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, hizo un exhorto muy respetuoso, lo cito textualmente, a los diputados para que puedan procesarlo, esta reforma política, en un periodo extraordinario. De otra manera, el periodo ordinario de la Cámara de Diputados, que acaba mañana, esto no lo va a sacar, y si no hay, y habrá un periodo extraordinario, pero la mayoría de los diputados ya no regresan. Se acaba la legislatura, porque las elecciones de junio van a producir una nueva Cámara de Diputados. 17% de los impactos, con una votación 4-1, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien se le llama de manera coloquial el TRIFE, le revocó a Marcelo Ebrard su candidatura por Movimiento Ciudadano. Marcelo Ebrard, a través de su cuenta de Twitter, prácticamente dijo que esto era un despojo y acusó al PRI de estar detrás de todo esto, aunque el PRI no aparece en las denuncias e impugnaciones que hubo ante el TRIFE. Vamos a hablar también sobre este tema, que es muy interesante en cuanto a los tiempos, porque la revocación se da por la simultaneidad. Establecen 4 magistrados del TRIFE en cuanto a que estaba en el proceso electoral para ser diputado por el PRD al mismo tiempo que por Movimiento Ciudadano. Ya veremos los días para poder aterrizar un poco este tema. 15% de los impactos, algo que normalmente llega como con 30 años de retraso, llegó muy rápido a México. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya publicó ayer reglas para regular el uso de drones. Y cuando digo que México siempre llega tarde este tipo de cosas, en este caso no. En este caso realmente la regulación de los drones ha sido algo en lo cual están en este momento metidos varios países, hay varias ciudades, y lo que está señalando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que parece que están dentro de los estándares, es
No se puede volar sobre propiedad privada, no se puede volar en la noche, no se puede volar a ciertas distancias de aeropuertos y no se puede volar sobre instalaciones estratégicas, que es realmente el parámetro internacional. 8% de los impactos, una información muy importante, el Senado aprobó la facultad de la Cámara de Diputados para legislar en materia de derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que, y es como lo maneja la prensa, se aprueba la ley de desaparición forzada. Esto lo ofreció el gobierno mexicano a través del subsecretario de Asuntos Multilaterales, Juan Manuel Gómez Robledo, en Ginebra en febrero, ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, en el contexto de los normalistas de Ayotzinapa. Esto es un paso muy importante. A ver, aclaro. Lo que se aprobó ayer fue una reforma constitucional que permite al Congreso poder legislar sobre desapariciones forzadas, porque la ley, este tipo de delito se había considerado más como un delito del fuero común y lo habían legislado en los estados. Entonces, lo que va a permitir esta ley es que salga una ley federal, y sí es un paso muy importante. Todavía habría que legislar ya los detalles de esto, pero por lo menos ya el Senado se puede hacer esa reforma constitucional. Y se supone que hoy en la Cámara, de una forma, se supone que lo van a debatir hoy en la Cámara para poder va a ser una de las últimas discusiones del día de hoy de esta Cámara. 8% de los impactos. También la Secretaría de la Función Pública dio a conocer ayer sus criterios donde los funcionarios públicos deberán reportar conflictos de interés. Vamos a tener esta información un poco más adelante. Lo que sí les podemos decir es que esto no va a ser público. Esto va a ser discrecional, lo cual indiscutiblemente nos trae a una medida que sigue protegiendo la opacidad. Esto tendría que haber sido obligatorio, pero no. La Secretaría de la Función Pública dice tampoco es para tanto, ¿verdad? La nación no lo está demandando, pero bueno, el problema de la opacidad se va a mantener bajo estos nuevos criterios establecidos por la Secretaría de la Función Pública. Lamentablemente, el secretario Virgilio Andrade sigue cavando su tumba política. 6% de los impactos, 140,000 activistas y ciudadanos presentaron en el Instituto Nacional Electoral una petición de cancelación del registro para el Partido Verde Ecologista. Esto no va a proceder, no es vinculatorio, pero hay un grupo que está muy molesto con el Partido Verde. 3% de los impactos, algo muy importante para la economía en el mundo. Muy importante. Ayer la FED, que es la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, dio a conocer las minutas de su última reunión en las cuales dice no vamos a modificar la tasa de interés. Por lo tanto, se alteraron todos los mercados en el mundo, se alteraron los mercados bursátiles, se alteraron también los mercados cambiarios. Esta es una declaración muy importante. Ahora seguiremos con el misterio para la siguiente reunión de la FED en junio. Digo, ya lo estaremos viendo más adelante, pero en primeras planas Ana María, el Washington Post precisamente lo recalca. Es un tema de lo que dice la FED fue estacionario a partir de lo que ocurrió en el invierno, el poco crecimiento que tuvo Estados Unidos, el impacto que tiene. El día de hoy se van a dar cifras con respecto a los empleos de abril y ya por ahí se van a ir seguramente los analistas y los mercados dejando ya atrás estas minutas de ayer de la FED. Consideró mucho la FED que de enero a marzo la tasa de crecimiento en Estados Unidos se estancó. Está a punto 0.2% estancada. Oye, yo quiero retomar la foto que sale en el Washington Post, que es una foto histórica. No sé si lo tiene, no sé si lo subieron nuestro equipo. Y en el New York Times también. Y en el New York Times, que es por primera vez en la historia del béisbol de las grandes ligas, pues jugaron sin que hubiera público presente. Está completamente vacío. Ahí Esa está. es la foto del Washington Post. Oficialmente cero de atendencia. ¿Por qué? Por las protestas, los manifestantes en Baltimore. Y fue una de las medidas que se tomaron para poder controlar la violencia que había surgido desde el lunes. Continuaron las manifestaciones, pero les pareció a las autoridades del Estado y también a las mismas autoridades de las grandes ligas que dijeron, no, pues esto no podemos correr riesgos. No podían tener una congregación de personas
personas en un deporte donde siempre hay muchas emociones y cerveza. Y por otra parte, ahora que te metes al tema deportivo, Ana María, qué bueno, nos congratulamos. El New York Times Es el también... Día del Niño, de vez en cuando hay que hablar sobre frivolidades. El New York Times en su primera plana también nos recalca el draft que hay el día de hoy por parte de la NFL, uno de los más importantes, uno de los que implica una mayor cantidad de dinero, de cobertura mediática y tal. Una buena posición que le da el New York Times en su primera plana hoy por la noche en Chicago será el draft de la NFL, el draft más importante del mundo del deporte. Y en el modelo de negocios más exitoso en el mundo, que es el de la Liga de Fútbol Americano Profesional. Oye, pues si estamos hablando de deporte, vámonos a la portada del Financiero, que también le entró al deporte, pero sí es de una óptica muy interesante. Puso sobre, está en primera plana los números detrás de esta pelea de Mayweather. La pelea del siglo. La pelea del siglo, bueno. A ver si no dura 30 segundos la pelea del siglo, pero bueno, pero sí, vean los números, por... Mayweather, 39 golpes, promedio por round, o sea, están dando los números, pero vean los dólares. ¿Cuánto va a ganar Floyd Mayweather por esta pelea? 180 millones de dólares. ¿Cuánto va a ganar Manny Pacquiao? 120 millones de dólares. Ve los números por rounds. ¿Cuánto va a ganar por golpe? Estimados, por eso mencionan los golpes, el promedio de golpes que tiran por round, asumiendo que va a durar los 12 rounds. Cada golpe de Manny Pacquiao son 151 mil dólares. Sí. Cada golpe de Mayweather son 384 mil dólares. Eso gana. Vale la pena hacer ejercicio de vez en cuando, ¿verdad? Vale la pena, Raimundo, te digo, vamos a entrarle México, el único país en el mundo que va a tener la pelea no por pago por evento, sino que lo va a tener en televisión abierta. Es un tema del cual se está platicando. Súper interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? México... Visit México, la marca de Visita México, la marca turística de México, es uno de los principales patrocinadores de la pelea, así como también otras cerveceras mexicanas, y gran parte del patrocinio de la pelea tiene involucrado dinero mexicano. En ese sentido, A ver. El gobierno mexicano... Como patrocinio. El gobierno mexicano está patrocinando esta pelea. Y que lo lleva haciendo ya sistemáticamente con eventos deportivos. No, o sea, como que me está así. Sí va por ahí un tema de patrocinio. No, pero a mí me parece una excelente estrategia. Es como me pareció excelente estrategia que pagaran 16 millones de dólares para hacer la película de James Bond, como me parece excelente estrategia de marca, ingreso, derrama económica, el Gran Premio de México. Son excelentes. Se llama, Ana María, se llama diplomacia suave. Y es el costo. El gobierno mexicano pagando, ¿cuánto pagó por esto para patrocinar esta golpiza? No tengo el dato exacto, si quieren mañana lo platicamos y demás, pero sí hay una cifra y sí hay un tema ahí de números. Me parece una excelente estrategia lo que hacen los gobiernos cuando se llevan equipos de fútbol a sus estados, cuando hacen este tipo de... Eso déjame terminar. Cuando hacen... Claro que no lo entiendes porque estás midiendo peras con manzanas. No, aquí es de qué manera, si tú contabilizas los minutos en los que aparece la marca en tiempos comerciales, vis a vis, lo que te cuesta el patrocinio, es altísimamente el rendimiento. Déjame terminar esto. Por ejemplo, Visit México, que lo hicieron en una temporada de la Fórmula 1, colocarlo atrás de los automóviles. Son 1.000 millones de personas los que ven una temporada de Fórmula 1. 1.000 millones de personas. Por lo tanto, ese costo en valor comercial en televisión en el mundo no es comparable. Me encanta esa imagen, agarrándose trancazos, sangre por todas partes y por atrás Visit México. A ver, ¿qué piensan ustedes? Por favor, mándenos sus comentarios por Twitter. O sea, no creo que sea lo más apropiado, es lo que digo yo. Tal vez si uno de los peleadores era mexicano, bueno, todavía, pero unir la imagen de México con toda la violencia que hay en este país, con una pelea yo de no veo box. por violencia. Es lugares comunes lo que estás diciendo. Por eso, o sea, el box me creo parece... que es parte de la cultura mexicana. El boxeo es parte de la cultura mexicana. Claro, y como deportistas de alto rendimiento, México ha tenido a los mejores boxeadores. No estamos atrayendo mexicanos a México. Es un asunto de marca.
Por eso. Si no te gusta el boxeo, no lo veas. No, es que estás uniendo, yo lo voy a ver, pero yo lo uniría, un evento de violencia, lo unes a tu marca. Visit México, donde estás tratando de combatir. Es un evento de violencia, es un deporte olímpico. Sí. Algo debe haber en el mundo que contradice lo que tú piensas. No, estoy nomás... Algo debe haber. Pero algo debe ser. Va a ser la pelea más vista de la historia, va a ser la pelea del siglo. Pero tú crees la presencia de la marca... Visit México. Vamos a vincular la imagen de México. Vamos a vincular la imagen de México con actividades de violencia y sangre. Me parece... Los boxeadores se van a llevar $300 millones entre ellos. Sí. Está bien. Bueno, ¿de qué tamaño es la importancia en el mundo para que les puedan pagar esto? Sí. Entonces, ¿cuánta gente va a estar viendo esta pelea en el mundo? Sí. Me parece bueno, entonces, ¿cuánta gente va a ver las marcas? Y no puedes tú estar argumentando en la parte deportiva y que si es violencia, si es de golpes frente a la marca, relación, sino tienes que verlo en función de cuánto cuesta los segundos que aparece la marca en valor comercial versus cuánto cuesta el patrocinio. La imagen del país, o sea, eso es lo que te estoy... O sea, lo puedes vincular a cualquier otro tipo de deporte. Como estamos en Suiza, entonces un deporte olímpico y un deporte mundial. No puede ser, vámonos. Vámonos al deporte. 7:23, vamos a un corte. Tienen frutilupias en la cabeza. Son tantos como trámites y gestiones se realizan en dependencias públicas. También son ilegales. Te hacemos creer que la solución está en nosotros y no es cierto. Nosotros nomás te damos en ese momento la solución con unos papeles que no son ni a veces ni de la tesorería. Nada más arriesgado que un trámite en la banqueta. ¿Ustedes van a querer cita? Mira, camarada, queremos ver si pasamos todos por 100 varitos. Coyotes S.A. Investigación de Proyecto 40. Día del Niño. Existen 40.2 millones de menores en México. Representan el 33.6% de la población. El dato útil para comentar en el café. Pospone la discusión de la reforma política del Distrito Federal en la Cámara de Diputados. Por falta de consenso entre los grupos parlamentarios, fue aplazado su debate en el Pleno de San Lázaro. La minuta que establece a la Ciudad de México como una entidad federativa con autonomía constitucional fue turnada a las comisiones de puntos constitucionales y del Distrito Federal. Esto significa que su aprobación no se concretará en este periodo ordinario de sesiones que concluye este jueves. Los diputados argumentaron que no avalarían una reforma al vapor. El grupo parlamentario del PRI señaló que no hay condiciones para aprobar la reforma política del Distrito Federal, pues tiene que analizarse a detalle. Tenemos que estudiar el fondo y eso es lo que han alegado la mayoría de los grupos parlamentarios e insisto, una reforma política de tal envergadura no merece que salga forzada y sin el consenso de todos los actores políticos fundamentales. El PAN afirmó que su bancada votaría en contra de la reforma porque tiene serias diferencias de fondo en su contenido. Es un despropósito que le den la facultad al Ejecutivo Federal y al jefe de gobierno de designar de manera arbitraria a integrantes de este constituyente sobre representando a dos partidos políticos y supliendo al propio pueblo, a los propios ciudadanos de la Ciudad de México. Por su parte, el PRD pidió al PRI y al PAN cumplir con los acuerdos anteriormente pactados. Se rajaron
O sea, no hay otra manera en todo caso de decirlo con toda claridad, con toda puntualidad, porque nosotros estamos listos para dictaminar. Pese a que no hay una posible fecha para retomar su análisis, se espera que la reforma política del Distrito Federal sea discutida en septiembre durante la próxima legislatura. Al respecto, el presidente del Senado, Miguel Barbosa, señaló que no hay problema si se da un retraso en la aprobación de la misma. Esto debido a que la minuta avalada por los senadores establece que será en la primera semana de diciembre cuando el INE haga la convocatoria para elegir a los diputados de la nueva Asamblea Constituyente. Mientras que el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, lamentó que la Cámara de Diputados pospusiera su aprobación. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Raimundo, cuando estábamos hablando sobre este tema de ayer, y de hecho tuvimos a dos entrevistados, a Miguel Ángel Mancera, al doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, y a una senadora. Ana Lilia Herrera. Ana Lilia. Y cuando en esa conversación con ellos todo parecía indicar que esto ya estaba acordado. Cuando le preguntamos sobre la senadora, sobre si ya había una posición firme del PRI, a mí me entró una duda cuando escuché de su comentario que sí había una división. Parecía que el PRI iba a votar en bloque, ¿verdad? Pues pero ella dijo una cosa que me dijo, no, pues nosotros somos muy respetuosos de lo que hacen en la Cámara Baja. Entonces dije yo, a lo mejor, y entonces por eso empecé a conspirar la posibilidad de que no iba a pasar esto. Porque conspiro yo y entonces proyecto, conspiran los demás. Pero esto es una... Ahora, no hay una conspiración, Ricardo Anaya lo está diciendo claramente. Aquí hay una sobrerepresentatividad, sobrerepresentación, déjame terminar porque esta es la parte toral del tema. Hay una sobrerepresentación del Ejecutivo Federal y del Ejecutivo del Distrito Federal. ¿En qué? En que de acuerdo a cómo se aprobó la reforma para integrar este Congreso Constituyente, que es fundamental, tendrían la facultad discrecional, dicho de otra manera, en un lenguaje técnico dedazo, de colocar legisladores. Esperan un momento. Entonces, se rompe todo el principio de competencia y de que los representantes populares tienen que ser electos por la gente, no de manera discrecional por los ejecutivos. Esta es la parte donde se quiebra el apoyo del PAN. Esta es la parte de fondo de lo que se está hablando. ¿Qué es lo que hace el diputado Beltrones? Bueno, es muy inteligente el diputado Beltrones cuando él ve que esto en 72 horas no va a poderse lograr el consenso, entonces dice, bueno, es muy prematuro y el argumento es, el Senado lo tuvo 3 años, quieren que nosotros lo hagamos en 24 horas. Completamente de acuerdo. Y de hecho, tratamos de tomar algunas de estas preocupaciones en las entrevistas que hicimos el día de ayer. A mí lo que me sorprende es, no sé si es una canallada o si hubo un cambio de decisión de último momento, pero según salió del Senado y el mensaje que estaba mandando el Senado, el PAN del Senado, el PRD del Senado, el PRI del Senado, era de que esto ya estaba acordado con la Cámara Baja porque era una discusión que llevaba 3 años, como dices tú muy bien. Elimínale la palabra canallada. Bueno, ok. ¿No? Porque ahí entonces sí podemos tener perfectamente el diálogo. Efectivamente, si hay un problema de fondo, ¿por qué no estuvo resuelto en las negociaciones previas para que no sucediera lo que pasó? O sea, pusieron, o sea, el jefe de gobierno, porque también el doctor Miguel Ángel Mancera estuvo dando entrevistas en muchos medios de comunicación el día de ayer, la conversación con él era una conversación en la mayoría de estas entrevistas en donde el tono que él tenía es que él asumía que iba a salir el día de hoy. Entonces, en un momento dado, el día de ayer, de la mañana, desde las 5 de la mañana, cuando empezó a dar entrevistas, a las, que fue ya en la tarde, cuando ya surge estas declaraciones por parte del presidente del PAN y del diputado Beltrones, algo pasó. Y ahí yo te diría que aquí el cambio fue el PAN. O sea, algo dentro del PAN decidieron que esto... Por eso yo no sé si la palabra canallada es muy fuerte, pero aquí hubo una traición. Es que no, yo no estoy seguro. Sí, porque ya había un acuerdo, ya había un acuerdo. Pero ¿cómo sabes si dicen ellos que no había acuerdo?
las declaraciones, los votos de senadores del PAN venían... Ni siquiera el PAN votó de manera homogénea en el Senado. Lo que quiero decir es que quizás, siempre para efectos de argumentación, porque no sabemos realmente qué están pensando, no sabemos qué sucedió adentro, lo que argumentan me parece un asunto que hay que tomar en cuenta. Aquí llamaba un poco la atención que se le diera esta atribución a los ejecutivos, porque sí rompen lo que rompe el equilibrio de poderes. Entonces quizás los abogados en San Lázaro, los abogados del PAN en San Lázaro, fueron mucho más persuasivos que los abogados del PAN en el Senado. Pero aún así, volviendo a la parte política, si ese era el caso con el voto del PRI, del Verde y del PRD, que había estado detrás de esto, de esta propuesta, que había empujado esta legislación, ¿podría haber sido suficiente para que saliera el voto? Bueno, no quisiera. María Beltrones habló de consenso. ¿Lo podrían haber sacado con una mayoría? No lo sé, porque es una reforma constitucional. Yo creo que sí había los votos. Yo creo que no. Para una reforma constitucional, el PRI necesita necesariamente al PAN, como también... Con el PRD. Sí. Es que se supone que el PRD... El PRI, no, porque ni siquiera, por ejemplo, Nueva Alianza votó a favor en la Cámara de Diputados. O sea, ni siquiera tenían los diputados de Nueva Alianza. O sea, no daba una reforma constitucional. La mayoría de los partidos están confrontados en ese sentido con este tema. Y entonces, bueno, es igual, una reforma constitucional que impulse el PAN, si no tiene al PRI, no le da los votos. Sí. Necesitan ir los dos partidos juntos para que alcancen el 75% de la aprobación. Insisto, estaban viendo las elecciones, yo creo que decidieron quién se favorece por esta propuesta. Si sale, decidieron, no sé, lo agarra la bandera del PRD, no sé, y dije, pues lo posponemos. Son especulaciones. Claro, son especulaciones. Son especulaciones que no se corresponden con la lógica en el Senado. Porque si esa es la lógica, entonces piensan de una manera los partidos en el Senado y otra en el PRI, en el San Lázaro, no hay líneas directas del partido, del Ejecutivo, en el caso del PRI, no hay una línea directa de la dirección del PAN. ¿Acaba de suceder? Bueno, o sea, este es el caso, creo que es el ejemplo. ¿Revisaste la votación? ¿Cómo votaron en el Senado? No, no la revisé. Bueno, no votaron en bloques de intereses, votaron divididos. Entonces votaron mucho más en función de lo que están viendo a nivel particular que a nivel colectivo. A mí sí, lo que me está diciendo es que sí hay una división, una línea que ya se había comentado desde hace mucho tiempo, entre cómo piensan o fricciones entre el liderazgo del Senado y el liderazgo de la Cámara de Diputados del PRI. Yo suelo irme por las cosas más sencillas. Aquí, para mí, más allá de las conspiraciones en los cuartos oscuros llenos de humo, es qué sucedió en la parte final de la negociación. ¿Por qué no negociaron? ¿Por qué no evitaron ¿por qué no evitaron que haya conjeturas como las tuyas? Sí. ¿Por qué no lo trabajaron mejor? ¿Por qué no? Si no iba a salir en la Cámara de Diputados, que no hubiera salido en el Senado, que la hubieran prolongado. Entonces lo patean la reforma para la siguiente legislatura. ¿Por qué lo hicieron si no estaba negociado? La política es el arte de negociar. En la vida parlamentaria es fundamental. Entonces tú no haces cosas que se te van a revertir de una manera tan importante. A ver. Porque entonces lo que te genera es muchísima especulación, muchísima conjetura. Pues a lo mejor no es especulación, a lo mejor estas conjeturas... Dame un dato. ¿Es verdad? Dame un dato. Raimundo, habían dicho declaraciones del Senado de que ya habían acordado, lo dijeron cuando se aprobó. Da un dato duro, ese es el Senado. El Senado, entonces dice, ya está acordado con la Cámara Baja, ya está acordado, esto va a salir. Por eso pusieron a Miguel Ángel Mancera el día de ayer de dar todas estas declaraciones. No parafraseaste a Ana Lili Herrera ayer diciendo, bueno, somos muy respetuosos. Bueno, entonces no es, ya los tenemos amarrados y van a votar como nosotros queramos. Pero Miguel, a ver, el hecho de que pusieron al jefe de gobierno que estuvo dando todas esas declaraciones el día de ayer es que él
tenía la certeza que iba a salir hoy. Es spin, sí, se llama spin político. Sí, pero no haces un spin político para que te cierran la puerta en la cara, y eso es lo que le fueron a Miguel Ángel. El spin político es buscar persuasión. Así como hubo spin, también debió haber habido mucha negociación interna. No salió. Desde las reuniones legislativas de cada uno de los partidos hace 3 o 4 semanas que platicábamos, había poco consenso dentro de cada uno de los nuevos partidos con respecto a la reforma política del DF. Hablaban mucho de otros asuntos y otros acuerdos legislativos, y cuando preguntamos con respecto a la reforma política del DF, mostraban este respeto, pero no un acuerdo con cada uno de los partidos. Poco a poco se fue haciendo como más un tema de seguridad, hasta que ayer vimos que finalmente no cuajó. Hoy que es el niño, regálales un libro de Giuseppe de Palma, que es cómo se construyen acuerdos en las democracias. Pues yo creo que hay que regalarlos, porque vaya que fracasaron ayer. 7:41, no se vaya, regresamos con más información aquí a la mesa del primer café. Día del Niño. 1.7% de la población infantil del país tiene alguna discapacidad. En México, 3 de cada 10 niños no tienen una alimentación adecuada. El dato útil para comentar en el café. El ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, se quedó fuera de la contienda electoral. Esto después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocara su candidatura a una diputación plurinominal. El motivo es que el ex jefe de gobierno participó simultáneamente en 2 procesos internos de selección de candidatos por 2 partidos diferentes, lo que representa una violación al artículo 227 de la ley electoral. Hasta el 22 de febrero pasado, Ebrard se postuló para buscar una candidatura a diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática, pero para el 27 de ese mismo mes renunció a la militancia del PRD y se integró a Movimiento Ciudadano. Ese mismo día, su nueva agrupación política lo postuló a una diputación federal. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Cuando veo el voto, de cómo votaron los magistrados, 4-1, yo me cuestiono si ¿cuál era la estrategia de Marcelo? Si en verdad pensaba que había posibilidades de que jurídicamente estaba bien parado su candidatura, o era pues viendo que el PRD no le iba a dar el espacio, pues lo único que le quedaba era eso, y pues como que cruzar los dedos, pero los magistrados fueron bastante contundentes en su análisis. A ver, no hicieron este análisis que tú haces, lo que hicieron fue líneas de tiempo. Sí. Cuando el Partido Verde y creo que Nueva Alianza y Encuentro Social presentan este recurso de queja por la simultaneidad, lo analiza el Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral establece, como dice la información, que los magistrados sí encontraron que el mismo día que el PRD no le dio la candidatura y que él renuncia al partido, ese mismo día es cuando acepta la candidatura del Movimiento Ciudadano. Es donde establece la simultaneidad. El argumento que tiene él es que no fue así, que él no le dan la candidatura, renuncia al PRD el día 26, un día 26, y el día 27 acepta la candidatura del Movimiento Ciudadano. Sí. Yo no sé, porque no estuve yo en el Tribunal Electoral escuchando todos los alegatos, no lo vi, tampoco lo he leído hoy en el detalle para saber qué es lo que sucedió entre los días 26 y 27, por qué hay esta discusión. Ahora, la votación fue 4-1. Entonces fue contundente. Sí. Y el argumento del magistrado Carrasco, Constancio, que creo que fue quien votó a favor, estableció no el tema de la simultaneidad, sino los derechos políticos que tiene Marcelo. Que a lo mejor esa era la apuesta. Que a lo mejor esa era la apuesta. Es un poco lo de Xóchitl Gálvez, aunque más difícil. Si siempre ninguna ley electoral
va a ser válida cuando le aplicas la Constitución, pues entonces, ¿para qué tener leyes electorales si siempre te van a dar el cartamangazo en la cabeza, ¿no? Entonces yo creo que si no nos gustan las leyes, que las cambien los legisladores. Nos gustan algunas cosas. A mí no me gustó esta forma discrecional de Xóchitl Gálvez, por el simple hasta pudor. Esa es la ley. Bueno, aplicaron un criterio constitucional, que eso es lo que se puede plantear en este caso como un alegato contra el criterio constitucional de Marcelo Ebrard. Entonces uno podría, cuando menos otra vez para efectos de argumentación, porque en un caso sí aplican la Constitución por encima de la ley electoral y aquí aplican las leyes electorales y no por encima de la Constitución. Entonces, este puede ser otro tipo de discusión. Ahora, tiene que ver también con cuáles son nuestros parámetros. Por eso yo digo, si de cualquier manera vamos a tener este tipo de discusiones y este tipo de criterios divididos en diferentes casos, pues sí te lleva a pensar, cuando es como hipótesis, que hay asuntos personales. Entonces no puedan sentar precedentes por cada uno de los casos electorales y que a partir de ahí puedas empezar a trabajar. Porque te aplican un criterio en un caso y un caso similar te aplican el otro criterio. Bueno, no. Ese tipo de criterios dispares te llevan a muchísima confusión y te llevan también a especulación, como la que yo estoy haciendo en este momento, sobre cuáles podrían ser las motivaciones. No tengo idea. Lo que sí me queda muy claro es que en estos dos casos, Xóchitl Gálvez y Marcelo Ebrard, los criterios fueron cruzados. Entonces, eso es lo que yo digo, no lo podemos permitir. Bueno, no lo permitir. ¿Qué acto de fe estoy realizando? Porque no nos escuchan a nadie de los ciudadanos las cosas. No se debería de permitir, porque nunca va a haber precedentes y criterios estables que te den la certidumbre. La única incertidumbre en los procesos democráticos electorales es quién va a ganar. Eso es lo único que tiene que ser incierto. Todo lo demás debe ser absolutamente cierto. Reglas claras para todos. Crea mucha instabilidad. Entonces, en el proceso electoral. Esa es la democracia. No, sí estoy de acuerdo. Es incertidumbre sobre el resultado, certidumbre sobre las reglas. Y no cosas al revés, que es un poco lo que está sucediendo. Vamos con más información. Miles de personas se manifiestan en Baltimore y en otras ciudades estadounidenses para exigir el cese de los excesos policiales contra jóvenes afroamericanos. Las protestas por la muerte del joven Freddie Gray y en repudio a los excesos policiales contra jóvenes afroamericanos continuaron en la ciudad de Baltimore, Estados Unidos, solo que esta vez se extendieron hasta Nueva York, Houston, Boston y Washington. Aunque las manifestaciones fueron pacíficas en su mayoría, hubo al menos 60 detenidos en Nueva York debido a algunos enfrentamientos entre inconformes y elementos de la policía. Los arrestos se produjeron durante los forcejeos con fuerzas policiales en las barricadas que fueron colocadas para evitar una extensión de los disturbios. Por lo menos, uno de los agentes resultó con heridas leves. La manifestación fue convocada a raíz de la muerte del joven Freddie Gray, quien murió en Baltimore por las lesiones sufridas cuando fue detenido y estaba en custodia de la policía. Pancartas y consignas reprodujeron la frase: "Sin justicia no hay paz", para hacer eco a la demanda de justicia y la rendición de cuentas para la policía. A pesar de ello, fue un ambiente muy diferente al del lunes pasado en Baltimore, cuando estudiantes arrojaron piedras, botellas y otros objetos a los agentes y se registraron incendios, saqueos de comercios y vehículos. Disturbios que dejaron 250 detenidos, 140 vehículos incendiados y al menos 20 oficiales heridos, así como decenas de comercios saqueados e incendiados. A raíz de esa situación, las autoridades aplicaron toque de queda que entra en vigor a partir de las 10 de la noche. La policía de Baltimore anunció que a raíz de la medida que comenzó el martes y estará vigente el resto de la semana, fueron arrestadas 35 personas. Apuntó que de los detenidos en actos de violencia, manifestaciones y ataques a la policía desde el lunes, 111 no tienen clara su situación legal. Señaló que de no presentarse cargos dentro de las 48 horas que marca el debido proceso, serían liberados para no violentar sus derechos constitucionales. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café.
Hay información que empezó a publicar el Washington Post desde anoche, en donde dice, y es explosivo, y por eso está creando mucho nerviosismo. Están tan nerviosas las autoridades que no lo han publicado oficialmente, en donde están diciendo que después de hacer un análisis de qué le pasó a Freddie Gray... Entrevistó a personas que iban con Freddie Gray. Pero parece que viene en el reporte. Parece que viene en el reporte. Dice que Freddie Gray, este hombre que tenía rota pues la nuca, literalmente, la espina aquí sí era la nuca, le está diciendo que él se estaba golpeando en contra del van en donde lo estaban llevando, que se asustaba. Entonces eso contradice toda la percepción de que la policía podía haberlo golpeado a tal punto que le rompió la nuca. No lo han publicado, les da mucho nerviosismo publicarlo, porque además el mismo presidente salió casi que a reconocer que sí hubo abuso de autoridad en este caso, y no saben qué van a hacer con esta información. Lo que sí hay es este reporte, se lo están presentando a la procuradora de Maryland, que es una mujer afroamericana, que va a tener que investigar este proceso y decidir qué van a hacer con esta información. Y esta declaración es una declaración, dijiste, lo estabas mencionando, es declaración de un reo que iba con ellos en este van. Entonces, no sé, esto es explosivo. O sea, claro que la gente que se está manifestando alrededor de los Estados Unidos y con la experiencia que tienen de abuso policial en otros estados, en otras ciudades, pues claro que no se la van a creer. Ahora, como parte de la información que también se está generando ahorita con diferentes medios, el día de ayer también Mother Jones, una agencia de medios también muy importante en Estados Unidos. Sí, tiene una revista mensual alternativa muy buena, muy seria. Muy buena. Y ellos también en este tema de reporteo de profundidad y demás, lo que hablan es que a partir de testimonios de maestras y de alumnos de las escuelas y de lo que mencionabas fuera del aire, Ana María, de esta película The Purge, que habla de una noche de violencia en la cual todos pueden salir a cometer actos ilícitos a partir de un permiso que les da el gobierno. Un día al año. De eso se trata, una noche. Se empezó a generar a través de redes sociales, y las autoridades locales de Baltimore lo pudieron detectar, que diferentes pandillas y diferentes estudiantes de diversas escuelas públicas de esta zona se estaban organizando para cometer actos en contra de la policía. Todas las manifestaciones de violencia de lunes por la noche que vimos, que no se han vuelto a repetir, comenzaron porque la policía sí realizó un operativo para detener los camiones escolares en donde venían trasladándose todos los jóvenes, los bajaron, hicieron operativos para encapsular y movilización de la policía previa. Igual que en México, toman autobuses y se van. Con un conocimiento que tenían de lo que estaba ocurriendo en las redes sociales y de las constantes menciones de esta película y de 3 pandillas en específico. A ver, tú mencionaste ahorita en el corte que mencionaban la película The Purge. The Purge. O sea, la usaban como referencia. Así es. Tonight there's going to be a purge. Para atacar a las policías. Para atacar a las policías. Y eran los jóvenes de las escuelas, de las secundarias y de las preparatorias, y por eso estaban encapuchados y por eso se empezó a generar esta violencia. Son reportes que se publican el día de ayer en la prensa que hablan de un inicio muy diferente y totalmente contrario a lo que escuchamos en los medios de comunicación generales de qué fue lo que ocurrió, y tiene mucho sentido si vemos la línea de tiempo de cómo fueron ocurriendo las cosas, que a las 2 de la tarde cuando salen de las escuelas es cuando comienza este tipo de violencia, y vamos a ver si tanto la información, como bien dices, de que Freddie se estaba azotando él dentro de la camioneta, y por otra parte el operativo de policía que hubo previo a que se desató la violencia pudiera generar otro tipo de discusión. Ya ayer Hillary Clinton también se refirió al tema de justicia penal en los Estados Unidos, el presidente Obama está volviendo un tema electoral. Bernie Sanders, hoy un demócrata, se lanza a la presidencia también. Es independiente, pero se va a lanzar como demócrata. Y mover al Partido Demócrata hacia la izquierda, ¿no? Sabemos que no va a ganar ni más, pero bueno, todo esto abona la discusión. Creo que ya nada más, antes de que se nos acaben 2 segundos, hubo un temblor de 4.2 grados en la escala de Richter en Acapulco. No pasó absolutamente nada. Ni siquiera hubo alerta sísmica. Feliz día del niño. Está lloviendo, de la niña está lloviendo, hay mucho tráfico. Tomen sus Por eso la niña vino así hoy. Sus precauciones. Por eso la niña se portó como se portó hoy aquí. Qué mal portada, Ana María.
Día del Niño, y con ello vemos industrias mexicanas que han tenido que evolucionar para no desaparecer. Hablamos de la industria del juguete, que de 300 hoy día se encuentran 80 empresas. De este más vamos a platicar el día de hoy con el licenciado Miguel Martín, él es presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete. Industria del Juguete México, ¿cómo nos encontramos hoy? Esta industria ha tenido que evolucionar para no desaparecer. Muy ilusionados. Fíjate que afortunadamente los últimos tres años han sido de crecimiento constante de la industria. Ha habido una reversión del daño que se hizo en los años 90, como recordarás, con la gran apertura, y donde desaparecieron una gran cantidad de... ¿Qué tantos? Que estábamos hablando de qué tantas empresas y qué tantas desaparecieron. En los años 90 estaban asociados en la industria 300 empresas. De esas 300 empresas quedaron vivas realmente nada más 80 empresas. En México la buena noticia es que hoy es la tercera potencia mundial en producción de juguetes. ¿Hacia dónde se tuvo que dirigir la industria del juguete? Hay nichos de mercado muy específicos, ¿no? Hay en algunos nichos en los que realmente China es el líder y no hay mucho que hacer, pero hay otros nichos en los cuales México se ha posicionado muy bien. Juegos de mesa, por ejemplo, que hoy están siendo muy exitosos, estamos exportando a Estados Unidos, a Canadá y a Europa también. Entonces, ¿ya no desapareció esta industria mexicana del juguete ni se va a hacer maquiladora? No, te aseguro que la industria, te digo, estamos muy optimistas y los resultados están a la vista, las exportaciones están a la vista, y te puedo decir que en muchos aeropuertos tú te puedes encontrar hoy muchos juguetes en tiendas muy prestigiosas que son hechos en México. En concreto, sin lugar a duda, la industria del juguete mexicana ya no desapareció, sin embargo, es necesario todavía apoyos por parte del gobierno e incluso de la iniciativa privada. Ojalá que se den pasos en concreto y, por supuesto, sólidos. ¿Seré yo posible? Ojalá que sí.